Buenas tardes, bienvenidos a esta tercera transmisión, perdón, del conversatorio Si Dios quiere, nuestro primer ciclo. Hoy tenemos como tema el maravilloso tema del relativismo. ¿Qué es el relativismo? ¿De qué se trata? Y si realmente estamos en una crisis de valores, como muchos líderes religiosos han sugerido en este siglo XXI. Para recordar un poco, este ciclo hemos tenido dos conversatorios. El primero es el fin del catolicismo en México, donde hablamos sobre algunos datos y sobre algunas realidades más de tinte cualitativo que nos permiten entender la complejidad del fenómeno católico en México. El segundo, sobre los evangélicos, si realmente están tratando de conquistar al Estado, como mucho se habla en la prensa mexicana e internacional. Y pues nos dimos cuenta que justo los grupos evangélicos son tan diversos que hablar de una homogeneidad, de hablar de que todos quisieran tener un lugar en el Estado, pues realmente no es una realidad. Es una diversidad tan grande que nos permite dar diferentes grupos, diferentes hipótesis, diferentes realidades. Entonces, en esa línea presentamos este tercer conversatorio, donde vamos a tratar de debatir. Este tendrá un formato un poco más de debate, debatir un poco acerca de qué se está entendiendo por relativismo, dónde estamos viendo el relativismo, si este relativismo está llevando a una crisis de valores y si es así, ¿a qué valores? Entonces, para poder hacer esto, tenemos a dos grandes invitados. Tenemos primero a Byron Carmona. Byron Carmona es licenciado en filosofía por la Universidad Católica Lumen Gentium y la Universidad de Navarra. Su tesis versó sobre la verdad como fundamento metafísico del orden moral en Santo Tomás de Aquino, un filósofo pues, vaya, consumado, y actualmente está terminando los estudios de teología, igualmente en la Universidad Católica Lumen Gentium, mientras ejerce labor pastoral en el Seminario Conciliar de México. Bienvenido, Byron, muchas gracias por acompañarnos. Muchas Nuestro gracias por la segundo invitación. invitado es Abraham Jauli Suárez. Eres licenciado en Comunicación Política por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cursó semestre de intercambio académico en, si me ayudas a la pronunciación, Abraham, te agradecería mucho. Hangzhou DNC En la University. De China, por eso yo no sé chino. Entonces le agradecemos aquí a Abraham que nos ilustre con eso. En 2015, y uno de sus logros recientes fue obtener el segundo lugar en el Concurso Nacional de Ensayo Universitario 2015, organizado por la Cátedra Extraordinaria de Benito Juárez, especializada en temas de laicidad. Entre los principales intereses de investigación se encuentra el papel de las religiones en la esfera pública, la laicidad, los procesos de secularización y la sociología de la religión. Actualmente es profesor en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y cursa una maestría en Sociología por el Colegio de México. Pues bienvenido, Abraham, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Paz. Entonces vamos a empezar este pequeño debate conversatorio con la pregunta obligada. Más allá de que nos expliquen qué es el relativismo, de qué se trata, de dónde nace o esto, no sé si podrían profundizar un poco en cuál es, sí, su concepción sobre el relativismo, pero también en dónde se ve, en dónde se huele, en dónde se manifiesta, en dónde está presente, vaya, porque hablar del relativismo puede ser todo y nada a la vez. Entonces, si nos pueden ayudar un poco a entender qué es esto y dónde está manifestando el relativismo, se los agradeceríamos mucho. Pues me gustaría tomar la palabra para situar este tema. Bueno, el relativismo es un término que se utiliza tanto en debates, pues sí, como en corrientes, pero también ya inclusive es un tópico que se toca en ámbitos académicos para hacer referencia a justamente a la relativización de las visiones sobre la realidad. Este tema es de particular interés para algunas comunidades religiosas, dado que, sobre todo para comunidades mayoritarias o, digamos, ahora sí con una tendencia de iglesia totalizante, que estaban acostumbradas a tener un papel prioritario en la definición oficial de la realidad. Si pensamos en sociedades premodernas, en donde la religión tiene primacía y está entremezclada con todos los ámbitos, los otros ámbitos de la vida, pues podemos entender que en este tipo de sociedades, pues sí, la religión dictara la pauta sobre cuál es la visión oficial de la realidad, qué valores hay que seguirse, qué expectativas podemos tener sobre nuestra vida individual y colectiva. Es decir, la religión tenía prioridad en eso. Sin embargo, con la llegada de la modernidad ocurre
un fenómeno interesante, que es la recolocación del papel de la religión en nuestras sociedades. ¿Por qué? Porque otros ámbitos que antes estaban, que dependían de la religión, como la economía, como la política, pues empiezan a cobrar autonomía, empiezan a cobrar su propia lógica. Y en este sentido, si bien la religión sigue teniendo un papel, pues nada despreciable para decirnos qué es la realidad, cómo debemos entenderla y cómo debemos comportarnos, pues ahora es una visión más entre otras. Y no solo eso, también un fenómeno que suele acompañar a la modernidad, a las sociedades modernas, es el crecimiento del pluralismo. Darnos cuenta de que si antes había una sola visión en la cual todos estábamos de acuerdo, ahora hay bastante sobre la mesa. El pluralismo implica que podamos tener una misma comunidad presente diversas visiones sobre la realidad, que si bien a veces pueden ser compatibles, también se puede dar la posibilidad de que incluso sean opuestas, ¿no? Eh, y siendo así, es decir, los individuos presentes en este tipo de comunidades, pues se dan cuenta de que tienen una gama de perspectivas sobre la vida distintas, de las cuales pueden echar manos si una les gusta, si una no les gusta. Bueno, pues ese fenómeno es al que denominamos como relativismo. Se relativiza la visión de la moral, se relativiza nuestras expectativas sociales, y claramente es un fenómeno pues que tiene preocupada sobre todo aquellas religiones que ahora sí que en términos de sociología tienen un perfil más de iglesia que de secta, es decir, un perfil más de buscar pues sí una definición total de lo que es la realidad y no solo aceptar que pues es una pequeña parcela más entre muchas otras visiones. Sí, gracias, Abraham. Byron, no sé si quieras comentar, igual responder un poco al planteamiento de Abraham o hacer uno propio. Sí, muchas gracias. Yo me inclinaré más por el ámbito filosófico. El tema del relativismo está netamente unido a la cuestión de la verdad. Es un problema, si bien es cierto, de definir relativismo, porque unos lo dicen, bueno, es un sistema organizado, otros dicen es una tendencia nociológica. Bueno, pero todos coinciden, al menos desde el ámbito filosófico, que es una renuncia a los principios absolutos. Entonces, sí, justamente tiene mucho que ver de entrada con toda esta evolución de la sociedad y me doy cuenta desde mi área de especialización, que es la filosofía, que totalmente marcada por la filosofía de los tiempos. Si bien es cierto, podemos verla de muchas maneras, tanto en un ámbito nociológico o epistemológico, es decir, del conocimiento, como también en un ámbito moral. El relativismo creo que alcanza grandes escalas, no solamente en determinadas situaciones, puede manifestarse de diversas maneras. Pero ¿qué hace el relativismo? Ese relativismo, renunciar justamente a principios absolutos. Ejemplo, hay un autor historicista, Diddley. Él en esta visión afirmaba que hay diversas sociedades, diversas concepciones de Dios. Dice, ¿cuál es la verdadera? Pues bueno, dice, pues, es que ninguna lo es, todo dependerá del contexto en el que se evalúe esto. Otro relativista, Hans Kelsen, él decía que no es posible abordar por un modelo o un canon universal de moral, de una moral universal, puesto que cada uno se determina por sus circunstancias. Desde la filosofía puedo vislumbrar que el relativismo, el gran problema del relativismo, es que renuncia al objeto en sí, renuncia a la realidad para acentuar las circunstancias. En esto, sobre todo en el ámbito moral, se encapsula mucho en el subjetivismo y producto también de la filosofía moderna, que acentúa más sobre el sujeto y no sobre el objeto. Si el sujeto es el que determina el objeto, obviamente el sujeto va a ser el canon de verdad, va a ser quien va a imponer la verdad a la realidad y no al revés. No es que el objeto transforme al sujeto, sino al revés. Este tipo de pensamiento tuvo gran evolución a lo largo de los siglos y pues bueno, se condensa en esto, en que no hay un canon universal no hay un canon de principios universales, todo depende.
Ok, muchas gracias. A esto me surgen dos preguntas que quisiera guardar un poco para el final, pero justamente viene sobre el concepto de verdad, por si quieren pensar un poco sobre ello. Mientras, la segunda pregunta planeada para este debate va más aterrizada a la parte de valores. Entonces ya nos dieron un planteamiento sobre el relativismo. Entonces la primera cuestión sería, con esta postura relativista centrada en un pluralismo, como lo dice Abraham, o centrado en un nivel contextual, como lo dice Byron, ¿cómo podremos entender cuáles son los valores más importantes para la sociedad? O lo que es más problemático todavía, si realmente estamos en un problema de relativismo, si realmente estamos en una crisis de valores, ¿qué valores están en crisis? Todos los valores, un valor, dos valores, valores orientales, occidentales, valores, ¿de qué tipo estamos hablando? ¿Dónde se manifiesta esta crisis de valores? No sé si alguien quiere empezar a responder esta cuestión. Mm, a mí me gustaría hacerlo también justo para ligar con algunas cuestiones que mencionó Byron que me parecieron sumamente interesantes. Y es bueno, que eh, bien, me gustó que Byron ligara la cuestión del relativismo a todo lo que conlleva el concepto de verdad, porque ciertamente la verdad tiene una dimensión de racionalidad o tiene dimensiones de la racionalidad que van más allá del aspecto ético, normativo. Eh, Quizás justamente yo me había centrado más en la parte ética normativa porque sus implicaciones quizás las vemos más a la orden del día o son las que a lo mejor perciben más las personas de a pie, no solo los filósofos, no solo los teóricos. Y es que aquí pensemos que quizás para definir la veracidad de otros ámbitos de la razón, pues tenemos criterios más fijos. Por ejemplo, aquí traigo a colación la tipología de pretensiones de validez que utiliza Habermas para definir cómo es un argumento. Por ejemplo, hay un argumento que puede tener una pretensión de verdad. Son argumentos que generalmente están encaminados a hacer referencias sobre el mundo físico. Y entonces, quizás si yo digo el cielo es azul, emito esa afirmación, el criterio para determinar la veracidad de mi argumento, pues va a ser la corroboración empírica. Si mediante los sentidos podemos asegurar que el cielo es azul, pues ahí tengo un criterio fijo. Pero, ¿qué ocurre con el caso de la moral? Y que está ligado con lo que nos estás preguntando, Paz. En el caso de la moral, ciertamente los criterios para determinar cuál es la verdad sobre lo ético, cuál es la verdad sobre lo moral, son más difíciles. Porque quizás habrá, por ejemplo, Johannes Hessen en su teoría del conocimiento afirma que uno de los métodos para conocer la verdad moral es a través de la intuición. Sin embargo, desde la sociología nos preguntamos, ¿realmente hay una intuición que nos permite conocer de manera natural cuál es la verdad sobre lo ético? ¿No es más bien una construcción social? Y es ahí donde viene el problema. Si hacemos un análisis que no parte de ninguna verdad revelada, es decir, partimos ahora sí como un enfoque que denomina Peter Berger de ateísmo metodológico o de agnosticismo metodológico, pues lo que nos vamos a dar cuenta es que los objetos morales, eh, si no tenemos ninguna referencia de divinidad o de religiosidad, pues son productos de la actividad humana y están sujetos a esas contingencias, ¿no? Y entonces cuando aceptamos que algo es correcto o algo es incorrecto, es porque a priori cierta comunidad ya decidió que eso es correcto o es incorrecto, pero es un a priori. Y de hecho hay antropólogos, por ejemplo, bueno, más bien este es un texto de filosofía, se llama Antropología Filosófica de Cassirer, donde nos habla de cómo las investigaciones sobre el origen de la ética nos llevan a ámbitos como el del tabú. Los tabús están en el origen del pensamiento ético en la humanidad y los tabús pues son completamente arbitrarios. Entonces la ética, lo que decidimos que es correcto, que es incorrecto, a la luz de un análisis estrictamente empírico, pues podemos darnos cuenta de que muchas veces está ligado a aspectos contingentes, ¿no? Entonces es muy difícil determinar que algo es verdadero o que no lo es, más bien parece ser algo que una comunidad previamente reconoce como correcto o incorrecto y que a lo mejor lo manifiesta en un código. Entonces yo puedo decir
que algo, por ejemplo, es un delito o que no lo es, de acuerdo con el marco jurídico de cierta sociedad. Algo es correcto o incorrecto dependiendo del código moral reconocido en cierta comunidad. Y entonces el problema ahora justo es determinar quién tiene derecho a decir qué es lo que es ético, cómo decidimos qué es lo que es ético, qué no es ético, si nos damos cuenta de que en el origen de esos contenidos hay pues ciertos elementos arbitrarios o hay a priori. Bien. Ok, muchas gracias, Abraham. Y ahí también quisiera ver si puedes profundizar entonces, bueno, mejor dicho, sintetizar entonces. ¿Hay o no una crisis de valores? O más bien es toda una cuestión subjetiva que no podemos hablar de valores establecidos. Ahí es donde quisiera que precisaras un poco. Igual si quieres hacerlo después, que Byron Sí, intervenga un poco después o de de una Byron, vez. si quieres lo preciso. Por favor, Byron. Sí, yo pienso que defiendo también que sí hay una crisis de valores. ¿Por qué? Es interesante ver la historia de la ética, sobre todo cómo ha ido evolucionando, ya desde las éticas fuertes, propiamente las éticas antropológicas, desde Sócrates, Aristóteles, Platón, cómo se planteaban una ética teleológica, es decir, aquella que tiene un fin en función de la virtud. Decían, ¿cuál es la clave para, para que el hombre sea pleno, que busque la felicidad a través de la virtud? Es curioso porque el análisis aristotélico sobre la ética decía, antes de pasar a su reflexión sobre el Estado, decía, la persona precede al Estado. Por tanto, no es el mismo Estado que debe determinar a la persona, sino al revés, dado que el mismo conjunto de personas precede a esta unidad, ¿no? Claro, habrá que matizar matizar sus fines, ¿no? Porque el fin del Estado no puede ser el mismo fin de la persona particular. Entonces, la moral que proponía era muy, muy curiosa porque él, más tarde la reflexión filosófica lo llamará así, una ética vinculada al ser del hombre. Es decir, la moralidad se regirá en cuanto a la naturaleza del hombre. El hombre es el único ser racional, por tanto, toda la ética debe de brotar de esta misma naturaleza. No se puede construir una ética que vaya en contra de la racionalidad de la persona. La persona naturalmente conoce la verdad, el intelecto tiende a conocer la verdad. Por ejemplo, si yo le digo, este saco de colores, pues es negro, todos estarían de acuerdo, salvo que tuvieran alguna cuestión aquí que transformara el fondo, pero no hay que hacer mayor argumento para decir que este saco es negro. De alguna manera, esto es una evidencia muy, muy chica, es cierto, de que todos naturalmente tendemos a la verdad. Y por nuestra voluntad también el hombre tiende al bien. Entonces, ¿cuál será la ética correcta? ¿Cuál será la ética que hará plena, que hace plena al hombre? Pues aquella que responde a esta realidad. Aquella que dice, bueno, el hombre debe conocer la verdad, pues bueno, que conozca la verdad, y aquella que haga el bien y se perfeccione a sí mismo. En este caso, pienso que la crisis de valores comenzó de alguna manera muy soez en la ética moderna. Por ejemplo, cuando en el lenguaje ético pasa de virtudes, leyes y principios morales, se cambia a valores, ¿no? A final de cuentas, es aquello que el hombre identifica como valioso, aquello que tiene una valencia, aquello que es importante para mí. Esta connotación siento que con el paso de los tiempos, especialmente con la filosofía de Nietzsche, se volvió más un ámbito subjetivo, es decir, aquello que es valioso para mí, desde mi persona, desde mis circunstancias y todo, y que no lo es necesariamente para la otra persona. Ahí yo creo que desde una visión platónica pues estamos versando en el ámbito de la opinión y no en el ámbito de la verdad. Por tanto, pienso que la crisis de valores radica en la exageración del individualismo y en la exageración del subjetivismo. Pienso que sí se puede hablar de principios éticos universales. Por ejemplo, si hiciéramos un estudio a lo mejor comparado de sociedades y todo, vemos que todas las sociedades tienen necesidad de orden, necesidad de justicia, necesidad de bien, y vemos que sí hay principios universales de los cuales puede brotar una ética. Ahora, los cómo serán discutibles, ciertamente. Un cómo no se puede imponer como un absoluto, pero un principio por su misma naturaleza sí.
Entonces, yo pienso que esta crisis va más en este sentido, en la exageración del subjetivismo. Eh, Ok. ok, bueno, eh, justo que creo que respondiendo a la pregunta que quedó un poco pendiente precisar, Paz, sobre si hay una crisis de valores o no, pues creo que es interesante ver primero en el sentido de que, por ejemplo, un líder religioso, pienso en un sacerdote en México, cuando dice que hay una crisis de valores, me imagino que justamente está viendo sus valores católicos en crisis, ¿no? En el sentido de que eh, los ve confrontados por otras visiones que también están presentes en la sociedad. Sin embargo, aquí lo interesante es justamente volvernos a colocar en la cuestión de quién tiene la capacidad para reconocer cuáles son los valores y cuáles son los antivalores, podríamos llamarlo. Y justo aquí, por ejemplo, Byron nos hablaba de ciertas tendencias naturales a poder identificar qué es el bien o a tratar de reconocer qué es la verdad. Y el problema justamente, o lo que se ha problematizado desde las ciencias sociales, es que muchas veces cuestiones que se asumieron como naturales realmente eran construcciones sociales incluso ligadas a los intereses políticos de ciertos grupos. Ese proceso incluso se ha definido en la sociología como reificación. Reificar es asumir que algo que es una construcción social es realmente natural. Y de ahí que, por ejemplo, al reconocer eso, hayan entrado en crisis todos estos trabajos que, de hecho, hasta todavía durante el siglo XX en la filosofía fueron muy populares, que estuvieron tratando de identificar la esencia de ciertas sociedades o de ciertos grupos o incluso del ser humano como tal. Este tipo de investigaciones entran en crisis, dado que nos damos cuenta que a partir de métodos o técnicas de conocimiento empírico o de base empírica, pues no podemos tener una plena certeza sobre lo que es la verdad. Quizás podamos seguir teniendo la aspiración que Galileo tenía de conocer la verdad. Sin embargo, nos damos cuenta que con nuestras técnicas jamás vamos a poder tener completa certidumbre sobre lo que es la verdad, incluso en un terreno estrictamente empírico. En un terreno ético se vuelve todavía más complicado por lo que explicaba en mi anterior intervención, de cómo se ha detectado que las normatividades son construcciones humanas. Desde una perspectiva que renuncia a aceptar ciertas verdades reveladas, lo único que podemos ver es que es producto de la actividad humana. Evidentemente, si alguien personalmente toma la decisión de asumir, ahora sí, de efectuar un salto de fe y apegarse a cierta comunidad religiosa, quizás para él sea muy evidente, pero para el que no asume ese paso, pues más bien las normatividades se muestran como productos de la actividad humana. Ahora, eso no quiere decir que las sociedades no tengan una urgencia de contar con una base ética, porque la dinámica de cómo tomamos decisiones colectivas nos orilla a tener un marco de referencia común para poder validar nuestras decisiones, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, podemos reconocer hoy que una base ética, por ejemplo, en las sociedades democráticas, constitucionales, con un régimen constitucional, democrático, pues por ejemplo, la base ética común suelen ser los derechos humanos. Sin embargo, hay muchos, por ejemplo, orientalistas que cuestionan la universalidad de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque apreciamos en un análisis histórico que no para todas las culturas son igualmente significativos. Hay culturas que no se sienten para nada identificados, ¿no? Entonces, tenemos por una parte el reconocimiento de que la ética tiene bases más bien líquidas, parecen ser como construcciones sociales, pero a la vez reconocemos que necesitamos una base ética para llegar a decisiones. Y pues la crisis de valores se puede explicar por una parte como la perciben así quienes se apegan a ciertas
bases éticas que ya no son comunes en las sociedades modernas, sobre todo bases éticas religiosas. Esa sería una manera de apreciar una crisis de valores. Otra manera de apreciarlo sería, por ejemplo, viendo que a lo mejor tampoco nos estamos apegando a las bases éticas de la modernidad, ¿no? Al que no se respetan los derechos humanos. Esa sería otra manera, a lo mejor, de percibir una crisis de valores. Ok, muchas gracias. Igual si Byron quiere contestar, ahorita sí quisiera, pasamos a la Sí, pregunta y después contestar un poco o contestar de una vez. prefiero nada más agregar un poco. Pienso que es una pregunta ciertamente problemática, tan solo desde el ámbito filosófico, responder quién fabrica el bien y quién fabrica el mal. O sea, los filósofos dicen, pues tu única herramienta es la luz de la razón natural. Si bien es cierto, considero que el hombre, bueno, pienso que el relativismo, por acentuar tanto las circunstancias y las diferencias, eh, pierde un poco piso en acentuar lo común. Pues es decir, por ejemplo, acentúa tanto en culturas, modelos de sociedades y todo, es decir, pero bueno, no somos dos individuos de especies distintas, somos, vamos, una misma naturaleza, un hombre racional dotado de la misma facultad, de los mismos sentidos. Y pienso que en un ámbito solamente desde la razón ahí podemos escalar puntos en común, ¿no? Por ejemplo, el anhelo de la justicia, de bienestar, el mismo anhelo de la verdad, ¿no? Que muchas culturas dicen, a ver, ¿en qué cultura se promueve abiertamente que mientas, ¿no? ¿En qué cultura tradicional dicen, a ver, tu deber es mentir, así como que es contradictorio a nuestro ser? Entonces, yo vería más una ética que perfeccione justamente nuestra naturaleza, una ética que perfeccione esa naturaleza racional. Por ejemplo, en las diferentes culturas, de alguna u otra manera, con sus matices, se habla de un respeto a la vida, ¿no? Y vamos, en una ética relativista, si yo quiero decir, bueno, a ver, yo estoy de acuerdo con el suicidio asistido y pido que se me reconozca porque es un derecho y tal, y entramos a este juego de que para mí es importante y para aquellos que quieran terminar con su vida de una manera indolora y que el mismo Estado te lo reconozca como derecho y te dé las herramientas para llevarlo a cabo, pues dices, pues se puede caer en ese juego, se puede perder piso sobre lo que realmente está en juego. Claro, cada situación habrá que tratarlo desde su propia naturaleza, pero yo defiendo que sí es posible apostar por un canon de verdad, digo, un canon, perdón, ético con principios universales. Los cómo ya les tocará consensuarlos a cada sociedad según sus circunstancias. Ok, para aterrizar y dar cierre un poco a este debate, porque ya vamos sobre tiempo, justamente quisiera aterrizar en un caso más concreto todavía. Los dos nos han hablado de cuestiones de subjetividad y de alguna manera de objetividad, los dos. Unos más centrados hacia la pluralidad de ideas, hacia las cuestiones contextuales y estas situaciones que permiten una variedad de posturas, mientras otro, bueno, primero Abraham, el segundo Byron, nos habla más sobre qué es posible partir de respetable. Entonces, bajo estos dos supuestos, que si bien pueden ser contrarios, también tienen muchos puntos en común, por como lo mencionaba Byron, puede que haya elementos en las culturas que nos hagan pensar los cómo, ¿no? Entonces, en esta situación, en México, nosotros estamos viviendo una crisis de violencia desde hace muchos años, hace décadas. Se intensificó justamente con la llamada guerra contra el narcotráfico del presidente Calderón, donde hubo un aumento de violencia, de asesinatos, de corrupción, de muchas cosas. Entonces, tenemos una historia de violencia que ha crecido. Y aunque se diga lo contrario, en este gobierno sigue creciendo todavía más. Entonces, esta idea de violencia, todo lo que está provocando la violencia, que trastoca temas que ustedes ya han mencionado, como la justicia, la verdad, valores que de alguna manera ustedes ya están reconociendo que están en crisis, están en tela de juicio ahorita. ¿Cómo juegan con esta situación de violencia? Quiero decir, el panorama de desapariciones forzadas, de violencias sexuales, de falta de acceso a la justicia y de garantía de la justicia, falta de acceso al libre ejercicio de los derechos humanos, ¿cómo está relacionado o cómo se distancia con el relativismo y la crisis de valores que hemos planteado en estos 20 minutos? No sé quién quiera comenzar.
Bueno, Creo que sí, los dos quieren hablar y nadie se anima, no sé. A ver, tenemos Byron, que ideas, siempre pero ha comenzado Abraham, entonces ahora comienza tú, Byron, sí, por favor. sí. Sin duda está ligado. Pienso que parto de un principio. O sea, en la ética, la culpa siempre es imputable al sujeto. O sea, a final de cuentas es el sujeto que termina eligiendo una manera de vida, elige si hacer el bien o hacer el mal, elige si es narcotraficante, si viola, etcétera o no. Pienso que es un tema sumamente complejo que influye de antemano una crisis en la educación. Pienso que los países, sobre todo latinoamericanos, en la medida de lo posible, con estructuras de corrupción, pues vamos, han tenido un abandono serio en la corrupción de las nuevas generaciones. Pienso también que estructuras sociales orillan, inclusive es curioso porque cuando una persona se adhiere al principio a este tipo de cosas, todos de alguna manera tenemos una brújula natural, ¿no? Que unos éticos llaman conciencia. El mismo ejercicio de la conciencia reclama esto, ¿no? Un sentir del bien o del mal. Inclusive el hecho de que tú te habitúes a hacer este tipo de cosas puedes apaciguar la conciencia y a pesar de que objetivamente lo que percibes, dices, ¿quién percibe bien que un hombre sea capaz de matar a una familia completa, inclusive a niños pequeños por una cuestión de deudas? Dices, estas estructuras realmente han cambiado mucho, influido mucho en el hombre para que orille a esto. Eh, También, de alguna manera, los medios de comunicación, directa o indirectamente, digo, ahorita están de moda las series de narcotraficantes y podríamos mencionar listas que todos hemos oído. O sea, ¿y cuáles son los bienes que proponen esta serie? Y vamos, tenemos un pueblo que francamente no le interesa leer, no le interesa prepararse, no le interesan este tipo de cosas, ¿no? Y dices, pues, ¿cómo te dejas tú educar por todo lo que aquello que ves, ¿no? Por ejemplo, si veo un cuate en una camioneta con un montón de cosas, oro, un montón de mujeres, poder y todo, bueno, yo quiero ser como él porque veo esos bienes, pero claro, ¿a qué costo? Y pienso que es un problema serio de educación, serio de formación de conciencia, y la solución a lo mejor podría sonar muy insatisfactoria, pero pienso que hay que apostar por la educación. No por algo, por años, siglos, veían en la educación los filósofos una importante herramienta para transformar y hacer que el hombre sea pleno. ¿No? O sea, en donde encuentre todas sus virtudes. Por ejemplo, Platón sugería que a los jóvenes es importante el estudio, es importante el deporte y es importante el filosofar, como decir, pues bueno, a esto responde tu misma naturaleza. Claro que a lo que voy es que sin duda la libertad de cada hombre está inmersa aquí, porque cada uno decide, ¿no? Salvo casos especiales que habrá que discernir y tratar aparte, pero sí es una crisis de educación y una crisis de valores. Eh, Gracias, pues, Byron. bueno, aquí yo creo que la pregunta nos lleva a un clásico debate sobre eh, la primacía de la estructura o la primacía de la agencia. ¿Qué importa más? Las circunstancias, el contexto en el que está inmerso el individuo, las decisiones del individuo, ¿no? Y digo, es un debate muy profundo donde pueden haber visiones distintas. Sin negar la posibilidad de agencia del individuo, es decir, que tiene la capacidad para decidir libremente, sin negar que existe esa capacidad, me parece que en el caso de México son muy importantes factores estructurales, contextuales, desigualdades extremas, que pues llevan a que ciertos individuos vean en actividades ilícitas la posibilidad de mejorar su nivel de vida, la posibilidad de alcanzar cierta movilidad social, ¿no? Eh, y por eso considero que si bien es cierto que es preocupante que a lo mejor un niño quiera dedicarse a lo que al imaginario, a lo que en el imaginario concebimos como crimen organizado, me parece preocupante que un niño aspire a eso y no a lo mejor a ser
abogado, doctor o cualquier otra profesión lícita, creo que al final, más que una estrategia basada en la apelación a la conciencia individual, lo que se debe procurar para resolver esta crisis de violencia es tomar medidas con alcances estructurales que ayuden a reducir estas inequidades materiales. Ahora, eh, también considero que sí podría hablarse de una crisis de valores en el sentido de que han dejado de ser significativos, tanto para creyentes como para no creyentes, las bases éticas de nuestra sociedad. Considero que justamente el hecho de que alguien sea capaz de asesinar de manera tan espeluznante como vemos a diario en los medios de comunicación a otro ser humano, pues sí habla de que han dejado de ser significativos nuestros marcos normativos, independientemente si tienen una base religiosa o no. Pero aquí también cuestionaría cuál es incluso el papel, por ejemplo, de la cultura religiosa en la perpetuación de ciertos tipos de violencia. Por ejemplo, uno de los problemas de la confrontación entre los valores del orden moral moderno y los valores de la cristiandad es que, por ejemplo, tienen una visión distinta de la equidad, de la igualdad. Por ejemplo, en el orden moral moderno, uno de los valores centrales es precisamente la búsqueda de una igualdad y la organización de una sociedad, si bien puede llegar a tener jerarquías, esas jerarquías solo están en función de que nos beneficien a todos, no tienen un valor en sí mismo. Sin embargo, en un orden cristiano de la realidad hay jerarquías que por sí mismo importan. Y esas jerarquías hoy en día todavía nos llevan, por ejemplo, a que le sea problemático, por ejemplo, a la Iglesia Católica darle un papel más equitativo a las mujeres. Porque sí se asume que hay posiciones diferenciadas y que esas posiciones son valiosas en sí mismas, no que esas posiciones podrían cambiarse según lo que nos beneficie o lo que no nos beneficie. Entonces, aquí yo lo que veo es que hay, por parte de algunos creyentes, cuando hablan de crisis de valores, lo que están percibiendo es que la sociedad no comparte sus valores, pero eso no necesariamente tendrá que ser algo positivo o negativo en sí mismo. También otra dimensión de la crisis de valores es que no son significativos. Por ejemplo, un problema en México es que los derechos humanos no son significativos para gran parte de la población, pese a que son la base moral reconocida en nuestro marco jurídico, no son significativos. Ahora, ¿por qué no son significativos? Vuelvo a lo mismo, en gran parte está relacionado por problemas estructurales, por desigualdades extremas, que me hacen ver como más atractivo un escenario en el que dejo de respetar esa normatividad porque me parece más plausible que así voy a poder mejorar mi condición social. Entonces, creo que ese es el problema al que nos enfrentamos. Y para cierre, quisiera que me respondieran rapidísimo, 30 segundos. Entonces, este problema del relativismo es algo nuevo, algo que viene con la modernidad, siglo XX, siglo XXI, o tiene cabida en otras épocas históricas, como mencionaban, en la antigua Grecia, o como se puede ver en culturas orientales, por ejemplo, Japón, China, Mesopotamia, las grandes culturas. ¿Es algo nuevo o es algo que tiene raíces de forma anterior? A mí me gustaría reflexionar, no es algo nuevo, o sea, en la cultura griega hay un grupo muy particular de griegos que, no que dejando la reflexión de los naturalistas, ¿no? De reflexionar sobre el principio de la realidad, se centraron más en el hombre. Y estos se llamaban los sofistas. Esas fueron unas formas, si bien es cierto, primitivas de relativismo. Dos sofistas son muy populares, Protágoras y Gorgias. Protágoras decía que el hombre es la medida de todas las cosas. Y fíjate que es curioso porque cuando Protágoras y Gorgias salen a otras sociedades y empiezan a poner en tela de juicio las leyes griegas, pues pueden decir, pues, ¿quién determina pues quién determina la verdad? A final de cuentas, el mismo hombre es quien crea esto.
Gorgias, por ejemplo, es un relativismo tipo escéptico, así como si algo existe no lo podemos conocer, si lo conocemos no lo podemos comunicar. No es algo nuevo, sin duda. Creo que no muchos, a pesar de haber habido corrientes filosóficas dominantes, muchos se han preguntado esto, ¿no? Sobre la verdadez universal de ciertas costumbres. Pienso que el problema también radica en validar lo que no es universal, ¿no? O sea, hay ciertas costumbres que por su misma naturaleza no tienen por qué ser universales, y hay otras que sí. El problema del relativismo es que pone en juicio las que no deberían de serlo. La modernidad creo que trae a colación esto bajo un nuevo, un nuevo rostro, pero ya, me callo porque ya pasé mis 30 segundos. Muchas gracias. Bueno, sí, yo nada más complementando un poco lo que dice Byron, definitivamente no es una situación en estricto sentido novedosa. Pienso, por ejemplo, en la Edad Media, periodos de continuo contacto entre judíos, cristianos y musulmanes, que obligaron a las autoridades de esas comunidades a reflexionar sobre cómo gestionar el pluralismo. Sin embargo, lo que es cierto es que ese pluralismo y ese relativismo no eran tan acentuados como lo han sido en la modernidad y sobre todo también en una etapa de globalización, ¿no? Creo que ya digo, para cerrar, el desafío de nuestras sociedades es el de aprender a vivir juntos, pero diferentes, porque eso es lo que nos exige en la situación actual, no nos queda otras, es aprender a vivir juntos, pero diferentes, rodeados también de peligros como armas nucleares, virus, vaya, una serie de situaciones que para mí me hacen acentuar la relevancia de que los gobiernos del mundo aprendan a gestionar la pluralidad y a no tenerle miedo a un relativismo que es inevitable. Vale, muchas gracias a los dos. Igual como conclusiones, quizá no sea tan sencillo sacar unas conclusiones de esto, más que justamente el relativismo no es un problema nuevo, es un problema quizá acentuado, quizá con sus particularidades, que nos detona diferentes conflictos con diferentes valores, que bien pueden ser un canon de valores respetable de manera universal, como propone Byron, o bien valores que han tenido diferentes formas y diferentes importancias a lo largo de la historia, como un poco más hacia la tendencia de Abraham. Pero bueno, lo que podríamos también rescatar de este interesante debate es que justamente no podemos afirmar de manera tajante una postura u otra postura. Debemos de estar un poco abiertos de alguna forma a entender que esta cuestión del relativismo no es celar o de añorar valores que tenían los padres o los abuelos, sino es toda una concepción cultural un poco más amplia, un poco más que tiene que ver con un concepto de verdad, un concepto de Dios inclusive, un concepto de leyes como lo establecía Abraham. Vaya, el problema del relativismo es amplio. No podemos quedarnos en la discusión de que sí está mal esto o está bien esto, porque yo pienso que es así, sino tiene una construcción de sentido un poco más amplio que esto, ¿no? Y pues vaya, como se nos acaba el tiempo, pues vamos a dar cierre al conversatorio de este día. Les agradecemos mucho a Abraham Byron por su compañía, por su participación, vaya, por sus múltiples fuentes y ejemplos, que se agradece mucho esta preparación, que muchas veces también caemos en ese relativismo, ¿no? De decir que mi opinión es lo que cuenta, es lo universal, y ustedes nos demostraron que no, que hay toda una estructura teórica, una estructura filosófica, una estructura también vivencial, no solo mía, sino de otras personas, que me permiten entrar a este debate sobre relativismo y valores. Entonces, muchas gracias y esperemos que nos acompañen la próxima semana. Vamos a hablar sobre Andrés Manuel López Obrador, si realmente su gestión como presidente de México representa un peligro para la laicidad, específicamente para esta diversidad religiosa que está creciendo en el país, donde el catolicismo está de alguna manera reduciéndose, pero también las formas de vivir la religiosidad y los actores políticos se están diversificando. Entonces, esperemos que nos acompañen y pronto anunciaremos el segundo ciclo de conversaciones. Muchas gracias a todos los asistentes y a los que nos escuchan por YouTube o por Spotify o por Apple Podcasts, por donde sea. Muchísimas gracias por su asistencia.